Sí, vamos. Teresa, ¿qué tal? ¿Estás ahí? Hola, sí, sí, ¿qué tal? Estoy acá. Estoy en este momento en Sarajevo y la Mira. señal en el hotel de internet no es muy buena, así que disculpen si hay interferencias. No, ¿cómo está todo por ahí? Qué lindo, ¿no? Que no sé, acaban de cumplirse, ¿no? Un aniversario del. Ahí estamos en Sarajevo, sí. Hace Sí, En así es. Bosnia. Son En 30 Bosnia. años, 30 años, ¿no? Claro. es es una ciudad fascinante porque son 30 años que se cumplió desde lo que fue la masacre de Srebrenica, que es una zona en donde durante lo que eran, bueno, lo que fueron las guerras de los Balcanes de los 90, acá en Bosnia, bueno, se peleaban entre los serbo-bosnios, croatas y musulmanes. Y bueno, el aniversario es por el asesinato de más de 8.000 hombres y niños musulmanes que, bueno, los encerraron en campos de concentración y los mataron más tarde, lo que fueron los serbobosnios. Y bueno, se cumplió ese aniversario, acá estaba como todo el mundo muy conmovido con eso. Me imagino, debe ser algo increíble. Queremos, bueno, ¿hace cuántos años que estás en Al Jazeera trabajando como corresponsal? Bueno, yo empecé a trabajar hace casi 20 años, 20 años. es mucho tiempo, sí, fui una de las fundadoras de la cadena Inglés. Yo venía de vivir en Irak más o menos 3 años y estuve viviendo en Qatar y ahí me ofrecieron unirme a este proyecto que en su momento me pareció muy interesante porque, bueno, Al Jazeera árabe ya se conocía en todo Medio Oriente, pero Al Jazeera en inglés no. Y la idea fue crear un canal de televisión con periodistas internacionales para cubrir las noticias un poco de una manera distinta, ¿no? Especialmente en inglés, con una mirada más a lo que llamamos como sur-sur, ¿no? De cubrir historias que son importantes para las regiones. Yo trabajo mucho en América Latina, pero bueno, también voy para otros países del mundo. Y bueno, intentamos dar una mirada distinta de lo que se puede ver a veces en canales como CNN o BBC, que son, nada, cadenas de países más angloparlantes, ¿no? Entonces la idea era hacer algo un poco diferente. Bien, no, la verdad que tenés experiencia. Justo hoy te vamos a llevar ahora a Medio Oriente, porque Medio Oriente está detonado desde el 7 de octubre, todos sabemos. Situación en Gaza, que está muy complicada, sigue siendo complicada. Ayer tenemos 31 muertos en este sistema de distribución del GHF, ¿no? Que es la Fundación Humanitaria por Gaza, que la maneja Estados Unidos e Israel, una especie de ONG muy confusa. Eso ya llevan 922 muertos desde que empezó la distribución de alimentos. Bueno, Gaza con alrededor de 59.000 muertos y casi 140.000 heridos, que eso es grave, heridos mutilados. En fin, las cifras son escalofriantes y todo esto se complica con lo que está pasando alrededor, no solamente en el Líbano, sino en Irán y ahora en Siria. ¿Cómo está la situación ahí? ¿Qué opinas de lo que está pasando en Siria? Bueno, yo creo que empezando por lo que está pasando en Gaza, ya van a ser casi 2 años, bueno, falta un poco hasta octubre, ¿no? Pero son casi 2 años en donde realmente no se ve una salida o un fin al conflicto. Lo que vemos es que todos los días hay entre 30 a 100 muertos en algo en lo que en este momento Estados Unidos e Israel están innovando, ¿no? Yo cubrí muchas guerras y las sigo cubriendo, y cuando vos llegás a una zona en un conflicto, por lo general, lo más normal es ver a UNICEF o ver al Programa Mundial de Alimentos o a la Cruz Roja, otras organizaciones brindando asistencia, ¿no? Y eso se cerró. Israel decía que muchas de estas agencias estaban intervenidas por Hamas y no los dejaron entrar más. Y eso es uno de los problemas más grandes que hay hoy en día, ¿no? Lo que es la distribución de comida. Y para esto crearon lo que se llama el Gaza Humanitarian Foundation, o la Fundación Humanitaria para Gaza, que fue un emprendimiento que hicieron Estados Unidos e Israel, más que nada compuesta por mercenarios. Es más, la persona que inicialmente empezó a dirigir esta organización renunció diciendo que no cumplía los mecanismos básicos de una organización humanitaria. Están distribuyendo la comida y lo que se ve es que la gente desesperada de hambre, porque están desesperados de hambre, porque desde hace meses que no entra comida de una manera regular, ¿no? Estamos hablando de que más de 70 chicos se murieron por razones relacionadas a la falta de alimentos. Se está muriendo la gente a medida que entran o se acercan a los lugares de distribución de comida, ¿no? Ahí hay gente armada, es decir, siempre hay gente armada para proteger la distribución de comida, pero no de lo que estamos viendo en este momento. Entonces, bueno, esto es algo que, bueno, es extremadamente preocupante, ¿no? Porque no es solamente algo que pasa en un conflicto, sino que ya esto está teniendo un impacto en las organizaciones internacionales y cómo operan en diferentes zonas en guerra. Y con lo que está pasando en Siria, bueno, es algo que se
podía esperar que pasara. Yo viví en Irak 3 años, ¿no? Y cuando caen estos gobiernos tan duros como era el de Saddam Hussein en su momento, o en este momento el que fue el de Bashar al-Assad, que tenían y manejaban el país con una mano de hierro de alguna manera, no, de alguna manera no, la manejaban de esa manera. Bastante dura, ¿no? Es una manera dura. Bueno, cuando asume Ahmed el-Shara, el nuevo presidente en este momento en Siria, querían garantías para las minorías drusas que están en el sur del país. Hay drusos, hay unos 700.000 drusos en el sur de Siria y también hay alrededor de 100.000 drusos en Israel, que han sido aliados de Israel y en Israel, ¿no? Pueden servir en el ejército, entre otras cosas. Estos drusos se vieron amenazados por lo que son los beduinos de la zona. Es una zona extremadamente compleja. Hay beduinos en donde hay mucha tensión entre estos dos diferentes grupos. Empezaron a haber algunos secuestros, otros le querían cobrar a los drusos por la gasolina de una manera ilegal. Y bueno, empezaron los enfrentamientos. Y ahí intercede Israel para proteger a los drusos, supuestamente, o eso es lo que dicen. Y bueno, lo que estamos viendo ahora es al ejército sirio yendo a la zona, tratando de prevenir que los beduinos y los drusos sigan enfrentándose, ¿no? Algo que ya dejó muchísimos muertos. Pero es un poco lo que habla la complejidad de la región y un cambio de alguna manera, ¿no? Que al menos veo yo en el accionar de Israel, ¿no? De estar más concentrado en lo que eran los territorios ocupados en Cisjordania y bueno, obviamente lo que estaba pasando en Gaza. Están abiertamente atacando primero y haciendo preguntas después, ¿no? Dicen algunos. Esto lo vemos en Siria, lo vemos en Irán, lo vemos en el Líbano. Entonces, bueno, es una nueva manera de enfrentarse al conflicto en la región. Antes eran más operaciones especiales o cosas por el estilo, y hoy hay, digamos, enfrentamientos abiertos en donde hay bombardeos, entre otras cosas, y bueno, cambia un poco la cara del conflicto, ¿no? Teresa, ¿cómo estás? Damián Schwal te saluda. Te quería conocer, a ver, un análisis que haces vos sobre algo más, si querés, más general, sobre lo que está pasando en la región, sobre todo después del 7 de octubre del 2023, cómo Israel decidió reconfigurar la región. ¿Y cómo ves vos esta lucha por la hegemonía regional, ¿no? Pues ya tuvimos una guerra entre Irán e Israel, quizás los dos protagonistas más importantes de los últimos años en la región. Está Turquía, claramente también, a ver, medio agazapado y mirando un poco la situación. Pero ¿cómo te imaginás vos la situación, el mapa geopolítico de la región a partir de los últimos acontecimientos? Bueno, yo esperaba que después de lo que fue el horror del 7 de octubre, obviamente haya una respuesta, ¿no? Creo que nadie se esperaba que la respuesta sea la que terminamos viendo en Gaza, ¿no? Con más de 58.000 muertos, 17.000 niños muertos, entre otras cosas, ¿no? La dramática situación humanitaria que vemos todos los días. Creo que me preocupa muchísimo lo que está pasando en este momento, porque yo soy una persona que siempre intenta buscar cómo se va a llegar a un proceso de paz, ¿no? Y creo que el gobierno actual de Israel, y hablo del gobierno actual de Israel porque se supone es la democracia en la región, ¿no? También el Líbano es una democracia, pero digo, sería como un gobierno con posibilidades de buscar alguna veta para entablar una relación de paz con los palestinos. No la estoy viendo. Es más, Benjamin Netanyahu es una persona que siempre estuvo negada a que exista un Estado palestino. Y mientras aumentan los conflictos y los bombardeos en Siria, por ejemplo, o Yemen, o vemos lo que pasó en Irán o en el Líbano, cada vez esa posibilidad de un proceso de paz se hace más chica, y la razón por la que pienso esto es porque las tensiones con los países árabes que sí podrían eventualmente sentarse a hablar, que son Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Bahrein, que era lo que se hablaba en su momento de los acuerdos Abraham que existían antes del 7 de octubre y que Arabia Saudita estaba por firmar un proceso de paz con Israel, están muy presionados hoy en día. Yo estuve en enero en Arabia Saudita, ¿no? Y los gobiernos tienen, una cosa es lo que pueden decir o las posibilidades de cerrar algún tipo de acuerdo con Israel, pero otra cosa es la presión de las sociedades, ¿no? Yo estoy ahora, qué sé yo, en Bosnia, e incluso entre los musulmanes acá en Bosnia, que están mirando por televisión todos los días lo que está pasando en Gaza. Obviamente esto tensa mucho la relación con los gobiernos y la posibilidad de cerrar acuerdos. Y lo mismo pasa en todos los países de Medio Oriente a los que uno va, ¿no? Las imágenes de Gaza son tan brutales que eso genera mucha presión a los gobiernos de turno. Entonces, lo que sí creo es que Israel
está ejerciendo la fuerza, la está mostrando, está diciendo que su relación con el resto de los países en la región va a ser a través de la fuerza. Lo que sí no veo es cómo eso eventualmente va a desencadenar en hacer que realmente Israel se sienta más seguro. O sea, ¿no? en un Porque proceso político claro, necesita claramente una hoja de ruta, por lo menos para el tema palestino. así es, y sentarse a hablar no es solamente con los países árabes, ¿no? Es sentarse a hablar, es también hablar con los palestinos, porque una de las grandes críticas que había incluso antes del 7 de octubre es que el gobierno de Netanyahu en ese momento hablaba con muchos países árabes, pero nunca hablaba con los palestinos, ¿no? Y la verdad de eso, o detrás de eso, es que es la negativa o el reconocer que la mayor parte de los países del mundo hoy dicen que la salida del conflicto es la creación de un Estado palestino. Teresa, ¿y quién? Entonces, sí. Ah, perdón, te interrumpí, pero a tu modo de ver, ¿quién puede ser el interlocutor válido o por lo menos popular del lado palestino? En Cisjordania, por ejemplo, tenemos presidente de la autoridad que está muy desprestigiado por muchos años de... Primero no está ejerciendo no electo, ¿no? Ya llevan años de no tener elección. 2006 creo que fue la última. Sí, 2007. ¿Quién es el líder? Acaban de liberar de un hecho aparte, al margen en Francia, uno de los presos más antiguos, palestino, que tuvo un atentado, bueno, mataron a 2 diplomáticos en el año 80, creo que lleva años preso, lo liberaron hace una semana. Hay un líder palestino preso en las cárceles de Israel. ¿Quién es el interlocutor que puede llevar adelante un diálogo con Israel, que muchas veces... El reclamo de Israel y de todos los sectores políticos de Israel, no solamente de Netanyahu, no solamente de la derecha, el Likud, sino otros líderes israelíes, dicen que no encuentran interlocutor válido, digamos. Bueno, yo creo que han habido interlocutores, pero también es como que le ha venido muy bien a Israel ir o encarcelándolos, o deteniéndolos, o persiguiéndolos en diferentes momentos, ¿no? Yo creo que hoy no hay nadie realmente con la posibilidad de ejercer el liderazgo ni en Cisjordania ni en Gaza. Vemos, por ejemplo, que bueno, hay muchísimos presos, pero también es muy difícil que alguien tenga una trayectoria completamente limpia, que es lo que requeriría la comunidad internacional, ¿no? Es decir, hoy está Mahmoud Abbas, que es una persona que no tiene credibilidad para muchos palestinos, es más, por la gran mayoría. Hay una radicalización en un montón de lugares en Cisjordania, en donde la gente ya deja de creer en los líderes que podría elegir Israel o Occidente en su momento, a muchos países europeos, porque dicen, bueno, estas personas en el fondo no van a detener lo que nos está pasando ahora, ¿no? No nos olvidemos que, por ejemplo, lo que está pasando en Cisjordania hoy en día es que ante la vista de todo el mundo, y esto pasó y viene pasando desde mucho antes del 7 de octubre, está el aumento de los asentamientos palestinos en un montón de zonas en Cisjordania, ¿no? Estamos hablando de que hay más de 700.000 colonos en lo que vendría a ser la zona de Cisjordania. Entonces, hay un descreimiento muy, muy grande en realmente hoy no te podría decir un nombre, porque puede haber facciones, pero no hay líderes políticos que podrían llevar a cabo un proceso. Yo creo que primero se debería hablar de un proceso de paz, después tal vez identificar quiénes podrían ser, pero Mahmoud Abbas ya trató de nombrar a un sucesor. La realidad es que con la gente que yo he hablado al menos no creen demasiado en esos sucesores porque por lo que te comentaba antes, ¿no? Porque Claro. ven que el gobierno en sí, las personas que vienen con el gobierno, no han podido mejorarles la calidad de vida, ¿no? No nos olvidemos que hay desempleo, hay pobreza, hay violencia, no se ha podido negociar nada hasta ahora como para detener lo que es el avance de los asentamientos en Cisjordania. Y esto es solamente en Cisjordania, ni hablar en Gaza, ¿no? En Gaza obviamente sigue estando Hamás muy debilitado, quedan pocos líderes realmente con los que Israel hasta podría negociar, están negociando y al parecer, por ejemplo, en Qatar, que es un lugar en donde se encuentra gente de la Mossad, se encuentra gente de Qatar que están mediando, gente de Hamas, etcétera, pero hasta ahora hemos visto que no se ha llegado a ningún tipo de acuerdo de alto el fuego. Entonces, nada, la situación, lo principal en este momento es que pare la guerra, ¿no? Y después, bueno, ver qué va a pasar. Pero bueno, obviamente con el gobierno actual de Israel no hay mucho interés de que haya un proceso de paz, o eso es lo que se ve por declaraciones que ha hecho el mismo Netanyahu. Teresa, bueno, muchísimas gracias. Podríamos seguir hablando mucho tiempo, pero bueno,
estamos con los tiempos cortos, ¿no? Se nos vienen las Se noticias nos vienen encima, las noticias. Teresa, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por el tiempo. Les mando un saludo grande. Saludos. Chau.